El sol abrasador de Madrid iluminaba las calles empedradas del barrio de Malasaña con su luz dorada. El aroma a jazmín flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de la ciudad. En un apartamento antiguo, bajo los techos altos y las ventanas de madera, vivía Claudia junto a su hijo, Daniel. Claudia era una mujer de 45 años con una belleza que desafiaba el paso del tiempo. Su piel, ligeramente bronceada por los paseos bajo el sol madrileño, y sus ojos verdes reflejaban historias que nunca había contado. Viuda desde hacía 3 años, llevaba una vida discreta, dedicada a su trabajo en una librería del centro. Cada mañana, sus pasos resonaban en las baldosas antiguas del barrio, mientras se dirigía al trabajo con la elegancia de quien conoce su lugar en el mundo. Daniel, de 23 años, pasaba la mayor parte de su tiempo en la Facultad de Filosofía y en un pequeño café donde trabajaba a medio tiempo. La relación entre ambos era cercana, aunque con una distancia sutil que parecía haberse instalado con los años. Aquella noche, el calor era sofocante. El ventilador giraba lentamente, empujando el aire denso a través de la habitación. Claudia, vestida con un camisón de lino blanco, se sentó en el borde de su cama, contemplando el reflejo de la luna sobre los azulejos del balcón. Su mente viajaba entre recuerdos y pensamientos lejanos, de momentos que se habían quedado atrapados en el pasado. La soledad pesaba más en noches como esa, donde el calor parecía arrastrar los recuerdos de su juventud y los susurros del viento traían ecos de lo que pudo ser. De repente, su voz rompió el silencio. «Daniel, ¿puedes dormir conmigo esta noche?» Su hijo, sorprendido, alzó la vista desde su libro. Dudó un instante, pero al notar la melancolía en los ojos de su madre, asintió. Se acomodó a su lado en la amplia cama, el roce de la sábana sonando como un eco de algo desconocido. El aire entre ellos se volvió denso. Claudia permanecía tranquila, pero Daniel percibía su fragancia, un sutil aroma a jazmín y bergamota que siempre le recordaba a su infancia. Intentó concentrarse en el sonido lejano de una guitarra española que resonaba en alguna taberna cercana, pero su mente divagaba. Claudia le habló como nunca antes lo había hecho, le contó sobre su matrimonio, sobre los sueños que había dejado atrás y la renuncia que nadie nunca notaría. Con cada palabra, una barrera invisible se desmoronaba entre ellos. Claudia se permitía una vulnerabilidad que Daniel nunca había visto. Él la escuchaba en silencio, dándose cuenta de que, por primera vez, no estaba viendo a su madre, sino a una mujer real, llena de emociones y secretos. A medida que la madrugada avanzaba, la tensión en la habitación se volvía más palpable. Claudia se giró hacia él, sus ojos verdes iluminados por la luz de la luna. No dijo nada, pero su mirada contenía preguntas sin respuesta. Daniel sintió un calor recorrer su cuerpo, una sensación que trató de ignorar. Se dio la vuelta en la cama, cerrando los ojos con fuerza, intentando dormir, pero sabía que algo había cambiado aquella noche en Madrid. Los días siguientes fueron un reflejo de esa noche, pequeños gestos, miradas sostenidas un segundo más de lo normal y el silencio compartido en la mesa del desayuno. Claudia continuaba su rutina, pero Daniel notaba algo diferente en sus movimientos, en la manera en que ella recogía su cabello, en los vestidos ligeros que usaba para soportar el calor de Madrid. Él intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que la veía, los recuerdos de aquella noche volvían a su mente como un eco persistente. Una tarde, mientras Claudia leía en el balcón, Daniel la observó en silencio. Llevaba un vestido blanco que se movía con la brisa del atardecer. Ella, como si hubiera sentido su mirada, alzó la vista y lo observó fijamente. Mantuvieron el contacto visual por unos segundos que parecieron eternos. Daniel apartó la mirada primero, con el corazón latiéndole en el pecho. La ciudad continuaba su bullicio, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Algo había cambiado, y ninguno de los dos podía ignorarlo. Las semanas siguientes transcurrieron entre silencios y gestos furtivos. Claudia parecía más callada de lo habitual, y Daniel, por su parte, se encontraba a menudo distraído, absorto en sus pensamientos. Madrid seguía su ritmo,
pero en el apartamento de Malasaña, el tiempo parecía haberse congelado en esa noche en la que todo cambió. Los desayunos eran silenciosos, apenas unas palabras entre ellos, y cada cruce de miradas parecía cargar el ambiente de una tensión que ninguno se atrevía a mencionar. Daniel notaba cada detalle, el aroma a jazmín que dejaba Claudia al pasar, la manera en que sus manos delicadamente sostenían la taza de café, el reflejo del sol en su cabello cuando abría las ventanas por la mañana. Una noche, mientras la ciudad vibraba con el bullicio de la vida nocturna, Claudia apareció en la sala con un vestido rojo que Daniel no había visto antes. Era ligero, de seda, y se movía con ella como si estuviera hecho de aire. Él levantó la vista del libro que leía y sus ojos se encontraron. Claudia le sonrió con una dulzura que desarmaba cualquier pensamiento lógico. «Saldré un rato», dijo con un tono casual, mientras se colocaba un par de pendientes de plata. «¿Con quién?», preguntó Daniel, incapaz de disimular el tono de sorpresa en su voz. «Con unas amigas, del trabajo», respondió, mientras se miraba al espejo del pasillo, ajustando un mechón de cabello tras la oreja. El silencio se prolongó. Daniel la observó marcharse, escuchando el eco de sus tacones desaparecer por el pasillo. El apartamento quedó en completo silencio, y él permaneció allí, inmóvil, con el libro abierto sobre sus manos, pero sin leer una sola palabra. Las horas pasaron lentas. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con una precisión implacable. Daniel caminó por el apartamento, ordenando libros que no necesitaban ser ordenados, limpiando superficies ya limpias. La ausencia de Claudia llenaba el espacio de un vacío denso, como si cada rincón de la casa añorara su presencia. Pasada la medianoche, la puerta finalmente se abrió. Claudia entró con el cabello ligeramente despeinado, sus mejillas sonrojadas y una sonrisa dibujada en los labios. Daniel no pudo evitar mirarla con cierta curiosidad. «¿La pasaste bien?», preguntó, intentando sonar casual. «Sí», respondió ella, mientras se quitaba los tacones y los dejaba junto a la entrada. «Muy bien». Daniel notó cómo el perfume que ella llevaba aún flotaba en el aire. Un aroma a jazmín y almizcle, algo que no había percibido antes. Claudia dejó su bolso en el sofá y se dirigió a la cocina, sirviéndose un vaso de agua mientras él la seguía con la mirada. «¿Vas a salir más seguido?», se atrevió a preguntar él, intentando disimular su interés. Claudia se giró hacia él, apoyada en la encimera, con el vaso aún en la mano. «Quizás», respondió, y esbozó una leve sonrisa. «A veces es bueno salir y despejar la mente». Daniel asintió, aunque no dijo nada. El silencio se instaló entre ambos, denso y palpable. Claudia se retiró a su habitación y Daniel permaneció en la sala, sumido en sus pensamientos. Los días siguientes, Claudia parecía más animada, más ligera en sus pasos. Llevaba vestidos más coloridos, su cabello suelto, y una fragancia diferente que Daniel no reconocía. A veces, al cruzarse en el pasillo, notaba un leve rubor en sus mejillas y una mirada que él no terminaba de descifrar. Una tarde, mientras Daniel regresaba del café donde trabajaba, vio a Claudia en la terraza, hablando por teléfono. Ella reía, gesticulaba con la mano libre, y el sonido de su voz se mezclaba con el rumor de la ciudad. Daniel se detuvo en el umbral de la puerta, observándola sin ser visto. En ese momento, entendió que algo en ella había cambiado, y que ese cambio lo arrastraba a él también. Cuando Claudia colgó, se giró y lo vio allí, de pie, observándola. Sonrió de forma natural, pero sus ojos brillaban con un matiz diferente, uno que él no podía identificar. «¿Todo bien?», preguntó, mientras se acercaba a él. «Sí, solo llegué temprano», respondió él, apartando la mirada por un segundo. Claudia se acercó y le dio un leve beso en la mejilla, un gesto que había sido común en ellos, pero que ahora parecía distinto, más consciente. «Mealegra que estés aquí», murmuró, antes de pasar a su lado y dirigirse a la cocina.
Daniel se quedó inmóvil unos segundos, el eco de su voz repitiéndose en su mente. Algo estaba cambiando en Claudia, y él no sabía si debía temerlo o desearlo. Las noches se volvieron más largas. Daniel se encontraba despierto, escuchando el sonido del reloj en la sala, los pasos de Claudia al moverse por el pasillo, el abrir y cerrar de la puerta de su habitación. El apartamento en Malasaña estaba lleno de silencios que hablaban más que las palabras. Y él, en la oscuridad de su cuarto, comprendió que no había vuelta atrás. Las semanas transcurrieron y el calor de Madrid parecía apoderarse de cada rincón del apartamento en Malasaña. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa cálida y el murmullo lejano de la ciudad. Daniel se encontraba en el salón, revisando algunos apuntes de la universidad, pero su mente vagaba lejos de los libros. Desde aquella noche en que Claudia había salido con aquel vestido rojo, algo se había movido en su interior. Las mañanas se sucedían con la misma rutina silenciosa. Claudia, siempre impecable, preparaba el desayuno mientras Daniel tomaba café en la pequeña mesa junto a la ventana. Sus miradas se cruzaban ocasionalmente, y cada vez parecía que un diálogo no dicho flotaba entre ellos, suspendido en el aire. Un domingo por la tarde, el timbre del apartamento sonó, rompiendo la quietud de la tarde. Daniel abrió la puerta y se encontró con una mujer de cabellos oscuros y sonrisa amplia. Parecía conocer a Claudia, pues entró con naturalidad, saludando con un beso en la mejilla. «Marina», exclamó Claudia desde el salón, acercándose con una sonrisa que Daniel no recordaba haber visto en mucho tiempo. «Pensé que llegabas más tarde». «Me adelanté un poco, ya sabes cómo es el tráfico», respondió Marina, mientras dejaba su bolso en el sofá. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Claudia, dirigiéndose a la cocina. «Estaba preparando un poco de té, ¿quieres?». Las dos mujeres se instalaron en la sala, charlando animadamente, mientras Daniel se retiraba a su habitación, aunque desde el pasillo podía escuchar las risas y las conversaciones en voz baja. Marina se quedó hasta bien entrada la noche, y cuando se marchó, Claudia parecía más relajada, como si esa visita le hubiera aliviado un peso invisible. Las visitas de Marina se volvieron frecuentes, y Daniel notó cómo la presencia de aquella mujer parecía iluminar a Claudia. La casa se llenaba de risas y charlas que rompían el silencio habitual. Pero Daniel también notó algo más: cada vez que Marina se marchaba, un silencio incómodo se apoderaba del apartamento. Claudia se retiraba temprano a su habitación, y Daniel sentía un vacío inexplicable que no lograba comprender. Una tarde, mientras Claudia se encontraba en el mercado, Marina apareció en la puerta. Daniel abrió, sorprendido por su presencia. «Hola, Daniel», le saludó con una sonrisa amistosa. «Claudia me dijo que podía pasar, ¿está en casa?». «Está en el mercado, pero puedes esperar si quieres», respondió él, abriendo más la puerta para que entrara. Marina se acomodó en el sofá y Daniel le ofreció un poco de té. La conversación fluyó de manera natural, y Daniel descubrió que Marina era periodista y amiga de Claudia desde hacía años. Compartieron algunas anécdotas y risas, y por un momento, el silencio habitual del apartamento se llenó de una calidez nueva. Cuando Claudia regresó, encontró a ambos riendo en el salón. Se detuvo en el umbral, observándolos con una leve sonrisa. «Veo que os habéis llevado bien», comentó mientras dejaba las bolsas sobre la mesa. «Es un buen chico, Claudia, aunque algo callado», respondió Marina, guiñándole un ojo. Las semanas pasaron, y la presencia de Marina se volvió constante. Las noches de silencio se transformaron en cenas compartidas y largas conversaciones en el balcón. Daniel, aunque al principio incómodo, empezó a disfrutar de esa nueva dinámica. Pero una noche, tras una cena en casa, Marina se despidió más temprano de lo habitual. Claudia y Daniel quedaron solos en el salón. La ventana estaba abierta, y el sonido de la ciudad entraba como un eco lejano. «Parece que te llevas bien con Marina», comentó Claudia mientras recogía los platos.
Es agradable, me cae bien, respondió Daniel, observándola moverse con la misma gracia de siempre. Claudia sonrió y dejó los platos en la cocina. Al regresar, se sentó frente a él en el sofá, con una copa de vino en la mano. Me alegra que te sientas cómodo, dijo, cruzando las piernas con elegancia. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un tipo de silencio que sugería un entendimiento mutuo, algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Daniel sostuvo su mirada un poco más de lo habitual, y Claudia no apartó los ojos. La noche en Madrid parecía suspenderse en ese instante, como si el mundo más allá de esas paredes dejara de existir. A veces pienso que esta casa guarda más secretos de los que imaginamos, dijo Claudia en un susurro, sin apartar la mirada. Daniel sonrió, y el ambiente pareció volverse más denso, como si cada palabra pesara más de lo habitual. Los secretos están para guardarse, respondió él, con un tono más serio de lo que pretendía. Ella asintió, y el silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana, y ambos permanecieron allí, sin decir nada, dejando que la noche avanzara lentamente, como si temieran romper aquel delicado equilibrio. Los días en Madrid continuaban su curso, con ese calor seco que se filtraba por las ventanas y llenaba cada rincón del apartamento en Malasaña. Claudia había vuelto a su rutina, pero Daniel percibía en ella una ligera transformación. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí, en sus gestos, en la forma en que su mirada se detenía unos segundos más sobre él, o en cómo su voz sonaba más suave en los desayunos compartidos. Las visitas de Marina continuaban, llenando el salón de risas y conversaciones ligeras. Daniel empezaba a acostumbrarse a esa dinámica, aunque no podía evitar un leve malestar cuando las veía reír juntas, compartiendo secretos que él desconocía. A veces, se encontraba observando a Claudia mientras hablaba, notando los cambios en su expresión, la forma en que se iluminaba su rostro cuando reía. Una tarde de viernes, Marina llegó con una botella de vino. Las 3 copas tintinearon sobre la mesa del salón mientras la conversación fluía con la calidez de una noche de verano. Marina relataba anécdotas de sus viajes, Claudia reía con naturalidad, y Daniel se limitaba a escuchar, disfrutando del ambiente distendido. Las horas pasaron, y el vino se terminó. Marina se despidió con un abrazo para Claudia y un beso en la mejilla para Daniel. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó al apartamento. Claudia recogió las copas vacías y se dirigió a la cocina, mientras Daniel permanecía en el sofá, sumido en sus pensamientos. El sonido del agua en el fregadero rompía la quietud del salón. Daniel se levantó y caminó hacia la cocina, encontrando a Claudia con las manos bajo el agua corriente, su cabello recogido en un moño desordenado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta. Claudia levantó la vista y sonrió, una sonrisa suave y sincera. No, pero se agradece la intención, respondió, apagando el grifo y secándose las manos con un paño. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, solo interrumpido por el rumor lejano de la ciudad que llegaba a través de la ventana abierta. Daniel avanzó un paso, y Claudia no se movió. Sus miradas se encontraron, y el aire pareció volverse más denso. A veces siento que estamos esperando algo, dijo él en un susurro, sin apartar la mirada. Claudia parpadeó, como sorprendida por la confesión, pero no desvió los ojos. Los segundos pasaron lentos, y ninguno habló. El reloj de la pared marcó un nuevo minuto, y aún así, el silencio permaneció. Quizás, respondió ella finalmente, su voz apenas un susurro. Quizás sea cierto. Daniel dio un paso más, acortando la distancia. Claudia no se movió, solo lo observaba, con los ojos verdes fijos en los suyos. El aire en la cocina era pesado, como si el verano madrileño se hubiera concentrado en ese pequeño espacio. Pero entonces, como si un eco lejano los despertara, un ruido en la calle rompió el silencio. Claudia parpadeó, dando un paso atrás, y la tensión se rompió de golpe. Debería,
debería terminar de limpiar esto, murmuró, volviendo al fregadero, evitando su mirada. Daniel asintió en silencio, dándose la vuelta para regresar al salón. Sus pasos sonaron apagados sobre las baldosas, y al llegar al sofá, se dejó caer, llevando las manos a la cara. El peso de lo que no se había dicho era palpable, y en ese instante, supo que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Escuchó los pasos de Claudia en el pasillo, el abrir y cerrar de su puerta, el sonido de la ventana al ser cerrada. En su mente, los recuerdos de esa tarde se repetían una y otra vez, hasta que la madrugada llegó, y el cansancio finalmente lo venció. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Claudia preparaba el café en la cocina, mientras Daniel se sentó en la mesa, observándola en silencio. El aroma a café llenó el aire, y los rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando el polvo que danzaba en el ambiente. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, sirviendo 2 tazas. No mucho, respondió él, tomando la taza entre sus manos. ¿Y tú? Claudia se encogió de hombros, sentándose frente a él. Lo suficiente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y solo el sonido de las tazas al posarse sobre la mesa rompía el silencio. Quizás deberíamos hablar de lo que está pasando, dijo Daniel finalmente, con voz serena. Claudia levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Sus ojos verdes se clavaron en los de Daniel, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No sé si estoy preparada para eso, susurró, bajando la vista hacia su taza. Daniel asintió, respetando su silencio, pero algo en él sabía que ese momento llegaría más pronto que tarde. Y cuando llegara, ya no habría vuelta atrás. Los días en Madrid se volvieron más cortos y el verano empezó a despedirse, dejando paso a las primeras brisas frescas del otoño. En el apartamento de Malasaña, la rutina de Claudia y Daniel se mantenía, aunque con un silencio cada vez más denso. Marina continuaba visitándolos de vez en cuando, pero Daniel notaba cómo Claudia parecía más reservada, más callada, como si algo la preocupara. Una tarde, mientras Daniel regresaba de la universidad, encontró a Marina esperando en la entrada del edificio. Llevaba un vestido verde esmeralda y un sombrero que le daba un aire elegante. «Hola», exclamó al verlo. Justo iba a subir. «¿Me acompañas?» «Claro», respondió él, sonriendo levemente. Subieron juntos por las escaleras, hablando de cosas triviales, del clima, de la universidad. Pero Daniel notó algo diferente en Marina, su mirada parecía más intensa, y sus palabras, más pausadas. «¿Está Claudia en casa?», preguntó él al llegar al apartamento. «Sí, me dijo que nos esperaba», respondió Marina mientras él giraba la llave en la cerradura. El sonido de la puerta al abrirse pareció romper el silencio del edificio. Entraron, y Claudia estaba en la cocina, preparando café. Al verlos, sonrió con esa calidez que siempre la caracterizaba. «Qué bueno que llegáis juntos», dijo, colocando 3 tazas en la mesa. Justo estaba terminando. Se sentaron en el salón, y el aroma del café llenó el espacio, mezclándose con el perfume suave que Claudia siempre llevaba. Marina y ella comenzaron a charlar sobre cosas triviales, mientras Daniel las escuchaba en silencio, observando cada gesto, cada mirada compartida entre ellas. Pasaron algunas horas entre conversaciones ligeras y risas, hasta que Marina se despidió, dejando una estela de su perfume en el aire. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Claudia recogió las tazas y se dirigió a la cocina, mientras Daniel se quedó en el salón, sumido en sus pensamientos. Minutos después, Claudia volvió, con las manos ligeramente húmedas por haber lavado los platos. Se quedó de pie frente a Daniel, mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar. «Tenemos que hablar», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Daniel se incorporó en el sofá, asintiendo lentamente. «Está bien, te escucho».
Claudia se sentó frente a él, apoyando las manos sobre sus rodillas. Parecía estar buscando las palabras correctas, como si cada frase que dijera tuviera un peso significativo. Sé que en estos últimos meses, las cosas han cambiado entre nosotros, comenzó, con voz suave. Y no quiero fingir que no lo he notado. Daniel la miró, manteniendo el silencio. Ella continuó. Intenté ignorarlo, intenté pensar que era algo pasajero, pero cada día es más difícil. Hizo una pausa, y sus ojos verdes se encontraron con los de él. No sé qué significa esto para ti, pero para mí, es complicado. Daniel se acercó un poco más, sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. Para mí también es complicado, admitió. Pero no puedo fingir que no lo siento. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. No era un muro, sino un puente, un espacio en el que las palabras flotaban, esperando ser pronunciadas. No sé qué hacer, Daniel, confesó Claudia, bajando la mirada. Todo esto me supera. Daniel respiró profundamente, tomando valor para hablar. No tienes que decidirlo ahora, pero tampoco podemos seguir así. Claudia lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de confusión y anhelo. Parecía debatirse entre dos realidades, una que conocía y otra que la asustaba. Necesito tiempo, dijo finalmente, con un susurro apenas audible. Daniel asintió, respetando su petición. Te daré el tiempo que necesites, prometió. Las semanas siguientes fueron un reflejo de esa conversación. Claudia y Daniel intentaban mantener la rutina, pero el ambiente en el apartamento estaba cargado de una tensión invisible. Las miradas se cruzaban en el pasillo, los roces accidentales parecían más significativos, y los silencios, más profundos. Marina continuó visitando, ajena a lo que ocurría en el interior de esos muros. Su presencia traía alivio temporal, un respiro en medio de aquella presión silenciosa. Pero cuando se iba, la realidad volvía a instalarse entre ellos. Una noche, la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento con fuerza. Madrid estaba envuelta en una tormenta que parecía no tener fin. Daniel se encontraba en su habitación, intentando concentrarse en sus estudios, cuando escuchó un leve golpe en la puerta. ¿Puedo pasar? Era la voz de Claudia. Claro, respondió él, levantando la vista del escritorio. Ella entró con pasos lentos, vestida con un suéter gris que le caía ligeramente por los hombros. Se quedó de pie, observándolo en silencio. No podía dormir, confesó, cruzando los brazos. Daniel se levantó y se acercó, deteniéndose a un par de pasos de ella. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes, y el sonido de la lluvia creaba una atmósfera envolvente. Yo tampoco, respondió él, con voz baja. Los segundos se alargaron, y ninguno de los dos pareció querer romper ese instante suspendido. Finalmente, Claudia levantó la mirada, y sus ojos verdes se encontraron con los de Daniel. No puedo seguir fingiendo, susurró. Daniel sintió un nudo en la garganta, pero se acercó un poco más, acortando la distancia entre ellos. Claudia no se movió. Yo tampoco, respondió él, casi en un susurro. El silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia en los cristales. No hubo más palabras, porque en ese momento ya no eran necesarias.